Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Un nuevo programa, esta vez también con Agustín Aranda. Es la segunda vez pues, que tenemos la gracia de Dios de que nos regala este encuentro con Agustín. En el anterior él nos estuvo explicando cómo debemos de formarnos, la vida de oración que debemos de llevar, estar muy atentos a los signos de los tiempos, a lo que está ocurriendo, estar bien informados, tener una actitud sanamente crítica. Y fue bastante interesante lo que compartimos en aquella ocasión. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Arturo, muy buenas tardes. Encantado de volver a tu canal. Pues muy agradecido de tu disponibilidad y de que hoy nos quieras tratar un tema que es fundamental, el tema del pecado. Un tema que apenas se trata hoy en día, que la gente pues ya no sabemos discernir qué es pecado, qué no es pecado, por qué es tan grave, por qué es tan importante. En fin, ¿cómo que quisieras empezar esta charla y por qué se te ha ocurrido que debemos de tratar de este tema? Sí, bueno, después del primer programa en el que hablamos de la defensa de la Iglesia y la oposición pública al pontificado de Francisco, en este segundo programa podíamos hablar, componer entre los dos esta charla centrándonos en el pecado mortal, porque es importantísimo hablar del pecado mortal, saber lo que es, por qué nos impide retornar el día de mañana al Padre. Es el camino al infierno y ya de hecho el que vive en pecado mortal ya vive en un infierno, aunque no lo sepa. Podríamos poner los casos de violencias, adicciones, mentiras. Bueno, son ya un infierno. Yo quisiera empezar con el versículo 21 del capítulo 8 de Juan. Jesús les dijo otra vez: yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estas palabras tan fuertes, tan severas, se las espetó nuestro Señor, todo bondad, todo misericordia, nuestro Salvador, a los entendidos perdón, de la ley en el templo. Son muy serias las palabras. Morir en el pecado y no poder ir a donde Él está, que es el cielo. Se habla poco sobre el pecado mortal, no es el tema de este programa. ¿Por qué se habla poco? Son ya muchas décadas, quizá, ¿no? Algunos dirán que desde el Concilio Vaticano II, y lo dirán con razón, porque ese fue el planteamiento, pero no es el tema de este programa. Y hay que hablar del pecado mortal. Si te parece, puedes, Arturo, hacer referencia a la cita del Catecismo 1035. Sí. Dice, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Y luego dice, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Sí, aquí hay que ser claro, tajante, y en un tema de esta gravedad y de este calado no se puede andar almibarando la doctrina ni dejando dudas en el aire. La existencia del hombre es dramática de por sí, porque el hombre viene a este mundo y tiene que luchar en tres frentes, clásicos dirían, pues demonio, mundo y carne, y los tres le pueden llevar a la condenación eterna. Bueno, el hombre tiene su carne pues tiene la pereza, la gula, las pasiones, enfermedades que lo pueden hacer blasfemar contra Dios, desesperar. El hombre está en el mundo, pero su destino final no es el mundo. Y luego están pues los demonios que lo tientan continuamente y lo quieren hacer caer, incumpliendo la voluntad del Padre y apartándolo del camino. Esa existencia es dramática y estaría rotundamente condenada al fracaso si no fuera porque Dios pues tiene un plan de salvación. Y es el único plan que hay. No hay ningún otro plan, ni otra religión, ni la nueva era, ni la autodisciplina, ni el voluntarismo. Lo han intentado muchísimas corrientes filosóficas de pensamiento y no funciona. Venimos a este mundo
por Dios. O sea, Dios nos pone aquí, nos ha creado. Este mundo es limitado, es finito y tenemos que volver a él. Pero como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, la venida a este mundo no depende de nosotros. No, nadie elige ni cuándo, ni el sexo, ni el momento. Pero la vuelta sí. Depende de nosotros, pero únicamente por nosotros, imposible. Imposible. Vamos, mejor no perder ni tiempo en intentar otro método. Y el camino es la gracia de Dios. Es algo sobrenatural, algo que proviene de Dios. Está en su plan salvífico. Es algo extrínseco, no proviene de nosotros. Y el hombre puede salir victorioso, por supuesto. Sería un gran error, una temeridad, y tentar a Dios, pensar que el hombre puede ganar el mundo y ganar el cielo, las dos a la vez, hacer una especie de simultánea, o primero, como alguno habrá pensado, gano el mundo y ya a última hora me confieso y voy al cielo. Bueno, es un plan, parece tentador, ¿no? Hacer eso, plan absolutamente condenado al fracaso. Y no me refiero a que te puedes morir de repente sin que te dé tiempo a llevar a cabo el plan. Es que puede ser que aunque estés en los últimos momentos y tengas un sacerdote cerca, no puedas. Por eso ese plan hay que sacárselo de la cabeza desde el primer momento, ¿no? Incluso que te confieses, pero que te confieses mal y no te sirva para nada, porque eso lo cuenta el Padre Pío, de un señor que estuvo engañando a su mujer durante 3 años. Al fin, le vino un cáncer, en el final de su vida engañó a su mujer, luego le vino un cáncer, se confiesa y su mujer le pregunta al Padre Pío, ¿y mi marido finalmente se salvó? Y el Padre Pío le dijo que no se salvó porque pecó contra la misericordia de Dios y no hizo una buena confesión. Claro, bueno, hacer una buena confesión es muy difícil, no por Dios, sino por nuestra causa, que no las preparamos bien, pero eso sería el tema de otro programa. El pecado mortal deja una deuda tan altísima, casi infinita, que el hombre no puede pagar esa deuda. ¿Por qué es tan gravísima? Bueno, es por la dignidad de aquel que es ofendido. Es así. Cuanto mayor es la dignidad de aquel a quien ofendes, mayor es la culpa. Por ejemplo, si alguien insulta y maltrata a una señora, está muy mal, pero si esa señora además es tu madre, tiene un plus. Bueno, el hombre no puede pagar esa deuda, es imposible, no le llega al presupuesto. Si pusiéramos el símil económico. El catecismo, en el punto 1857, si quieres, Arturo, o si lo tienes a mano. Sí, te lo puedo leer. El 1857, mira. Dice, para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Sí, efectivamente. La deuda que deja es tan grande que al hombre no le alcanza el presupuesto. Tiene que recurrir a Dios, al plan de salvación de Dios. Dios, en su plan de salvación, lo llevó a la plenitud con la encarnación del Verbo, la segunda persona, que se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdadero hombre porque nació de una mujer, y es verdadero Dios porque fue engendrado por la acción de Dios, Espíritu Santo. Y solamente de esa manera se puede pagar la deuda, porque si solamente fuera Dios, no redimiría al hombre. Y si solamente fuera hombre, su acto redentor no daría el nivel que tiene que alcanzar. Por eso Jesucristo es una sola persona divina con 2 naturalezas, divina y humana. El núcleo del plan salvífico, todos los actos de nuestro Señor eran salvíficos, todos. Bueno, la historia de la salvación se remonta antes, Dios ya fue preparando a su pueblo con los jueces, los profetas. Pero el núcleo del plan salvífico fue la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ese es el centro. Bueno, el pago de esa deuda la hizo
el Señor por nosotros y fue un pago altísimo, carísimo. No nos lo podemos ni imaginar. No pensemos que por ser Dios, como lo podía hacer todo, pues lo hizo como si fuera un trámite y le costó poco, ¿no? Si nos tuviéramos que parar a pensar la gravedad del pecado mortal, como no sabemos calibrarla, pues podemos ver la factura que deja. Y la factura, no, tampoco sabemos calibrarla bien, porque los méritos de la pasión de nuestro Señor se nos escapan, pero sí podemos ahí darnos cuenta de por lo que tuvo que pasar ese hombre. Hoy además hay que decirle más hombre que Dios, casi, porque el pago lo hizo como hombre. No fue un mero trámite, ni muchísimo menos, ni resultó fácil ni barato. Hay una cita de Colosenses 2, versículo 13 al 15, si quieres leerla Sí. Arturo. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Sí, en la pasión, que fue el núcleo central de la redención, pues el pago fue altísimo. La sábana santa ha sido estudiadísima, miles de horas. A veces ha sido llamada el quinto evangelio de la pasión y desde un punto de vista de análisis forense demuestra que ese hombre fue llevado al límite de la sed, de la asfixia, del dolor, del sufrimiento. Bueno, pues tenemos que ser conscientes, ¿no?, de la gravedad del pecado mortal. O sea, eso de, bueno, no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Pasa todo. O sea, lo peor que podemos hacer es trivializar el pecado mortal. Hay que tenerle muchísimo miedo, muchísimo temor. Bueno, es el don del Espíritu Santo, el temor de Dios. En la pasión del Señor yo quisiera resaltar la parte más metafísica de la pasión, porque la parte más física, como fue pues la flagelación, la coronación de espinas, cargar con el madero y la propia crucifixión, bueno, pues se puede a primera vista captar un poco más lo que debe ser aquello, ¿no? Que a uno lo pongan en esa tesitura, solo de pensarlo ya se pone los pelos de punta. Pero la parte metafísica, que es un poco más olvidada, fue terrible. Fue algo en lo que debemos meditar. Yo he citado 3 aspectos metafísicos. Uno, que se suele leer el martes santo, en el Evangelio, se dice que el Señor se conmovió en el Espíritu. Bueno, esto así a bote pronto parece que no nos dice mucho, pero que el Señor en su Espíritu, el Espíritu Santo se conmueva, esa palabra tiene que resumir todo lo que sentiría. Una angustia, un miedo, una soledad, un sufrimiento, algo terrorífico, ¿no? Una oscuridad absoluta del alma, ¿no? Luego en Getsemaní llegó, debido a ese estrés extremo y ese sufrimiento, llegó a sudar sangre, se llama hematidrosis. La palabra es un hecho que puede producirse en situaciones muy raras, pero puede producirse situaciones extremas de sufrimiento y dolor. Ahí yo me he basado un poquito, en esto que voy a explicar, en 2 místicas. Una española, Sor Patrocinio, y otra italiana, María Valtorta, para componer un poco la explicación de Getsemaní y del tercer aspecto metafísico, que fue la cruz, como luego veremos. Sor Patrocinio, esa mística española estigmatizada, lo resume muy bien. Dice que el Señor suspendió toda su divinidad en la pasión, no hizo uso de ella. Bueno, era Dios, claro, en todo momento era Dios, pero era como si en ese momento no fuera Dios. Se despojó de su rango. Se despojó de todo, bueno, fue despojado de todo, la vestidura, de su palabra, de todo, ¿no? Y María Valtorta, que tiene bueno, esas revelaciones privadas, igual que hay 2 momentos en los que Satanás va
cara a cara al Señor, ¿no? Una en las tentaciones del desierto y otra principalmente en Getsemaní. Bueno, pues ahí en Getsemaní Satanás lo atacó, claro, como es listísimo, muy inteligente, un gran orador. No pensemos que fue ahí a asustarlo, ¿no? Como si fuera un bicho. Fue a engañarlo, bueno, hasta a tentarlo, en 4 frentes, ¿no? En Getsemaní sufrió muchísimo porque fue atacado en 4 frentes. Primero, viendo lo que le iba a pasar a él como hombre. En segundo lugar, sabiendo y oyendo lo que iba a pasar su madre, que ya estaba pasando, de hecho, a esas horas. En tercer lugar, que su acto pues no iba a valer, porque muchísimos lo iban a rechazar, con lo cual, bueno, pues iba a ser inútil prácticamente. Y en cuarto lugar, pues Satanás le decía, oye, que tú eres del cielo, o sea, que ¿tú qué haces aquí? Si tú eres adorado en el cielo eternamente, déjate, hombre, de hacer esto. Y era verdad lo que decía Satanás, ¿eh? Satanás, igual que en el desierto, lo que le decía era cierto, pero claro, el padre de la mentira, como no, siempre algo tenía que meter. Y en este caso es que no era toda la verdad. Por eso, Dios Padre le envió un ángel, porque en un momento dado su agonía en Getsemaní era tan grande que fue a buscar a los suyos para charlar, para hablar, intercambiar una palabra, que hasta ahí se quedó solo. Y el Padre le mandó un ángel, porque humanamente, a cambio de nada, hubiera sido durísimo. El Sí. ángel quizá hubiera hecho ahí el papel un poco como del cirineo, ¿no? Que el cirineo humanamente era imposible tirar del madero en el estado en el que estaba ese hombre. Fue una ayuda. Pues el ángel dice de María, que María Valtorta, que le iba diciendo el nombre de los salvados. Bueno, pues por eso, pues nosotros tenemos que acoger ese plan de salvación y pensar que uno de los nombres era nuestro. Nosotros tenemos que pensar también, bueno, ahora voy a pasar al tercer aspecto metafísico de la pasión. El primero, que se conmovió en el espíritu, el segundo, Getsemaní, que creo que tuvo que ser aquello, ¿no? Y en tercer lugar, en la cruz, el Salmo, cuando dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Expresión está muy mal entendida, bueno, es el Salmo, pero claro, no es que Dios Padre lo hubiera abandonado, claro que no, la Santísima Trinidad no se puede abandonar a sí misma, pero era como que en ese momento el Señor no veía a su Padre, estaba tan cegado, igual que en Getsemaní, o sea, en Getsemaní además iba teniendo que ver toda la oscuridad del pecado del mundo, o sea, todo el repertorio. Pues en la cruz estaba cegado, no veía a su Padre, no lo veía. A su madre sí. Bueno, su madre, la corredentora, estaba ahí sufriendo también, metafísicamente. Y también el San Juan y María Magdalena y María de Cleofás, bueno, pues nos representan un poco a nosotros, que también estamos llamados a corredimir con Cristo. Bueno, así fue el pago del pecado, fue un pago altísimo, el pecado mortal. Así que tenemos que meditar más en la pasión. Los grandes santos han meditado mucho la pasión. Evidentemente hay que quedarse con toda la enseñanza del Señor, porque si solamente desembarcas en la pasión, no vas a comprender el porqué de la pasión. Pero la pasión es el núcleo. Sí. Podemos Todo pasar, si está, quieres. sí, todo está en la Biblia encaminado a ese momento cumbre de la pasión para que podamos llegar a entender Sí, eso. Por eso les echa un poco en cara a los discípulos de Maús que no entendían que el Mesías tenía que padecer. claro, efectivamente. Todo estaba en las Escrituras y sigue estando, pero lo siguen rechazando. Pecados mortales que nos condenan eternamente. Bueno, venimos con un pecado original, eso es dogma de fe. Es injusto, bueno, es como es. Igual que los hijos heredan la fortuna del padre, el apellido. Y no pensemos además que por culpa de Adán, no, si nosotros hubiéramos estado en el paraíso, hubiéramos hecho lo mismo que Adán, que después de Igual, confesar estamos en gracia y la perdemos. Así que no le echemos la culpa al pobre Adán ni a Eva. Venimos con ese pecado original y si no nos bautizamos, bueno, pues no, ya está, es que nos vamos a morir con nuestro pecado. Es una auténtica aberración no bautizar a los niños hoy día, ¿no? Bueno, ya cuando sea mayor.
Bueno, mejor no entrar ahí. Y luego, además del pecado original, está el pecado mortal, ya propio. Bueno, que ese impide la comunión en el Hijo. Porque el que no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida. Pero si la comes indignamente, tampoco. O sea, que hay que comerla, pero en gracia. No, lo que No, tienes, sí, al lo que principio no hay tienes, otro. lo que Claro. tienes es condenación si la bebes de malas. Efectivamente. Que Dios nos libre de no comer el cuerpo y la sangre de Cristo Sí, de sí, mala manera. sí, sí. Y además, igual que a veces no hay que tener escrúpulos, porque el demonio puede sembrar También, escrúpulos en también. nosotros para que no comulguemos. Pero, bueno, ni escrúpulo ni Sí, comulgar como si fuera una norma. Más vale, a veces, pues hace uno una comunión espiritual y ya vendrá otra Eucaristía. Santo Tomás de Aquino decía que todo el mundo peca mortalmente alguna vez en su vida. Bueno, salvo los parvulitos. Un parvulito recién bautizado que se muera, ese no ha tenido ocasión. Ese estará en el reino de Dios, será como una hierbecilla feliz allí arriba. Poca gracia ha podido acumular ante Dios, pero quitando esa excepción de los infantes que mueren recién bautizados, pues todos los demás que llegamos a adultos, en algún momento de la vida vamos a cometer pecado mortal. Bueno, ante el pecado mortal, Dios siempre da su gracia, siempre la da. Pero otra cosa que tenemos que tener muy presente es que nosotros no tenemos ningún derecho, porque podemos caer en la tentación de pensar que yo tengo derecho a salvarme o a recibir la Eucaristía o a adorar al Santísimo. No, no es un derecho, no. Es algo que Dios nos ofrece y que humildemente debemos de tomar y aceptar. Pero ojo con pensar que a mí me corresponde. No me corresponde nada. Claro, eso está muy ligado a la humildad. El que sea soberbio ya mal va. Hay que predicar sobre el pecado mortal. En este pontificado apenas se oye eso. Se Yo oye poquísimo. no lo he escuchado, no lo he escuchado. No. Muy poco. Muy poco. Nada, todo lo contrario. Aquí falsa ecología, misericordia, ecumenismo, Dios te quiere. Bueno, los sacerdotes, yo también entiendo que, bueno, por un momento dado pueden asustar a la audiencia, pero es que no se trata de asustarla, se trata de salvarla. Más vale que un sacerdote tenga a 10 fieles y los salve, y se salve él con ellos, a no que tenga 100 y los lleve a los 100 al precipicio y él detrás. Los sacerdotes tienen muchísima responsabilidad, pero una barbaridad, porque yo creo que muchísimos sacerdotes se han condenado, muchísimos, no pocos en porcentajes, pero no por lo que tanto por lo que ellos hayan hecho, sino por lo que a otros han inducido le han pasado la mano, ¿no? Como el mal profesor, que el examen es un desastre y te aprueba. Bueno, pues no. Más Sí, vale, oye, y si alguien se asusta, pues mira, pues que a la iglesia no se va a oír un programa ni una tertulia, se va a lo que se va. sí. Eh, Escuchar la verdad, a escuchar la verdad, claro. Ahora, no medias verdades. no me digas verdades. El sacerdote desde el ambón debe de rechazar totalmente todo lo que se parezca, como en este pontificado hemos oído, y en concreto con la carta Amor y Leticia, eso del acompañamiento pastoral y el discernimiento ante una situación de pecado mortal. No, de eso nada. O sea, el pecado mortal no necesita discernimiento ni acompañamiento pastoral, ni formar ahí un grupo. No, lo que necesita es un acto de conversión personal, propio, arrepentimiento, dolor de los pecados, hacerse violencia a uno mismo. Si es que hay que hacerse violencia. Lo Sí, que al principio decíamos, la situación del hombre es dramática. Bueno, no es dramática porque Dios nos salva, Dios ha venido para eso, pero realmente si no fuera por Dios sería dramática, ¿no? Sería ya para decir, aquí ya no merece la pena estar ni un día más. sí. Claro, Ya sería trágica, más que sería, dramática, sería trágica. Sí, sería trágica. Entonces, eso de pensar, como dice esta carta, Amor y Leticia, que, bueno, poco más o menos que Dios se conforma, tú haz lo que puedas, Dios se conforma. Eso echa por tierra la enseñanza paulina, echa por tierra todo. ¿Cómo que Dios se conforma? No se conforma. Por eso he querido empezar con el primer versículo de Juan, 8:21. Moriréis en vuestro pecado, si no recapacitáis.
O también ese otro punto, pues que dice Amoris Leticia, no sé si lo pensabas comentar ahora, que te dice que hay situaciones en las cuales el hombre no tiene la gracia suficiente para poder superar algunas situaciones, ¿no? Bueno, eso es un pecado contra Dios, dudar de Dios, dudar de que Él puede ayudarte, de que tú no tienes solución, ¿no? Y al final te ofrece la salida fácil, que es la fácil pero ruinosa, que es la de sigue tú y haz lo que puedas. No, si alguien tiene que... El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. A veces hay que tomar decisiones duras, drásticas, cortar con alguna persona, con algún grupo, cambiar de trabajo. Puede ser que tengas que hacer eso. No puedes conformarte en una situación de pecado mortal y decir, bueno, es que yo no puedo hacer otra cosa. Es que a nadie le va a servir eso, ¿eh? De que yo no pude hacer otra cosa. No, porque eso es decirle a Dios, conmigo no iba esto. Tu pasión y tu plan salvífico, yo es que estaba fuera de la lista. ¿Así? ¿Tú por qué estabas fuera de la lista? Porque tú has querido dejarte fuera de la lista. No te he dejado, así que no me digas a mí, encima de que eres tú el que está fuera, que soy yo el culpable, hombre, porque eso ya es una blasfemia auténtica, ¿no? Ahora, bueno, en esta iglesia estamos asistiendo a una revolución luterana. Los luteranos cortaron los canales de la gracia, cortaron los sacramentos, cayeron en un fideísmo, en un racionalismo. Bueno, una herejía, por supuesto, ¿no? La herejía, y se ha denunciado. Ha habido, no sé si quieres referir algo, Arturo, de algunas denuncias en cuanto a la protestantización a la que este pontificado está llevando a nuestra iglesia. Pues vamos a ver, te puedo decir lo del profeta Ezequiel, ¿no? Por Por ejemplo. ejemplo, sí, el profeta Sí. Ezequiel, sí. Insiste el profeta Ezequiel y es palabra de Dios que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y Claro, la vida verdadera aquí y en la eternidad exige la conversión a la vida nueva en Cristo. claro, es que cortar los canales de la gracia, cortar los sacramentos. Yo una vez de joven tuve una profesora de inglés, sería anglicana, y ella estaba horrorizada de pensar que yo iba a contarle mis pecados a un hombre. Yo le digo, pero que tú no te enteras de nada, yo no le voy a contar mis pecados a un hombre, yo le voy a pedir perdón a Dios. No, no, pero tú vas a decirle a un hombre lo que tú has hecho. Claro, si tenemos esa visión protestante, pues ya estamos nosotros excluyéndonos del plan salvífico. En la parroquia a la que yo iba de pequeño había y sigue habiendo 3 confesionarios y sobre cada uno de los 3 había una cita que la recuerdo. Una decía, el Señor, la de Ezequiel, el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Habla de conversión. Otra, en otro confesionario, en el segundo, decía, yo te absuelvo de tus pecados, vete y no peques más. Y no peques más. La tercera, si hicieres penitencia por tus pecados, no me acordaré más de tus maldades. En el tercer confesionario había una condicional, si hicieres. Es decir, hay que pasar por ahí. El Señor no decía, lo que decíamos antes, el precio ha sido tan alto que pensar que nos va a salir gratis Sí. es una contradicción. Eso no... Sí. Por eso los curas, los sacerdotes, deben de aprovechar los responsos y los funerales Sí. para hablar del pecado mortal. Porque, hombre, yo entiendo que si estamos en el entierro de alguien que se sabe que no ha sido practicante, no ha ido a misa, bueno, no ha recibido los sacramentos y no era creyente, hombre, encima no vas a decir que fulanito que está en la caja está ahora en el infierno. Porque claro, a la pobre familia no hay que decirle eso. Pero tampoco lo contrario. Ya está en el cielo con el abrazo misericordioso del Padre que lo estaba esperando. Sí. Pues el Padre sí lo estaba esperando, pero con ese tipo de vida que ha llevado no lo ha podido recibir. Así que hay que aprovechar para decir, oye, que algún día todos podemos estar aquí, este es Claro. el tiempo en el que tenemos que plantearnos seriamente, hay que aprovechar para eso, el funeral y Claro. responso, no Sí. para que aquello sea una fiesta Sí, de fin de siglo. yo escucho habitualmente eso en los funerales que dicen que como estaba bautizado, pues parece ser que el Sí, estar bautizado ya es la garantía total de que vas al cielo derechito. sí, en el infierno tiene que haber un buen grupo de bautizados allí, desde luego, claro.
y de los bautizados, por supuesto, pero no, el bautismo es la puerta que te abre el camino. Si luego el camino te desvía y te tiras tú por el barranco, Claro. pues no te vale de nada. Sí, no aprovechan desde luego para animar a la gente a lo que es la vida eterna, Claro, a cómo hay que vivir y morir, ¿no? En gracia de Dios. Y hay que explicárselo a la claro, gente. claro que Sí. sí. La vida del cristiano se tiene que parecer al rosario. Yo aquí aprovecho para hablar un poquitín del rosario. Tiene que ser alegría, la alegría del cristiano, saber que tiene dolor, es un amor con dolor, saber que es una vida que tiene que estar iluminada con esa luz que nos da por la fe, esa luz que nos da el Señor, que es la luz del mundo, y saber que termina en la gloria. Por eso hay que rezar el rosario todos los días, porque si nuestra vida no se parece al rosario, se parece a un combinado de cosas mundanas o maldades o de otro tipo, pues mal vamos. El siguiente punto que yo quería tocar es que, bueno, hay dos sacramentos, como ya sabemos, que nos libran de la muerte eterna del alma. El primero, el bautismo, que se podría considerar que es como una renuncia a futuro, renuncias al mundo, a la obra del demonio, a la carne. Hay que renovar las promesas bautismales, es Sí. muy importante. Pocos lo hacemos, ¿eh? El momento de la Pascua es muy indicado, el momento de la Pascua de Resurrección. Ahí hay que sentir la alegría del bautizado. Oye, que yo soy de este grupo, ¿no? De bautizados. Sí, esto de renovar las promesas bautismales es fundamental. Me alegro mucho que lo comentes porque San Luis María Griñón de Montfort lo insiste muchísimo en el Tratado de la Verdadera Devoción, lo recoge incluso de algún concilio de la Iglesia. Y él dice que todos los males del mundo y de la Iglesia vienen por no ser conscientes de que hay que renovar las promesas bautismales, renunciar a Satanás, a sus pompas, a sus obras, a sus tentaciones, a sus mentiras, al camino que te ofrece, que como bien decías tú antes, te exige, te obliga a hacerte violencia a ti mismo, a huir de las Sí, ocasiones de pecado, etcétera. Hay que ser consciente de que hay que renunciar a Satanás y luego pues hay que adherirse a la fe que no es tuya, es la fe de la Iglesia. claro, claro, no venimos solos. No, estamos en un grupo, estamos metidos en la Santa Iglesia Católica. El cuerpo Que de aquí, Cristo. cuerpo de Cristo, eso es muchísimo más importante que pertenecer a cualquier club o empresa. No hay nada comparable a ser hijo de Dios, nada, ningún título. Porque se muere como se vive, ¿no? Al final de la vida es que el árbol cae hacia el lado en el que está inclinado. Dios se alegra con la muerte de sus santos. Esto lo he sacado del Salmo 116, que dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Qué bonito. Sí, Dios, para una persona que esté en gracia, bueno, pensemos en Santa Teresa de Ávila, ¿no? El famoso muero porque no muero. Lo que se le hace duro es estar 120 años aquí. Sí. Claro, el miedo a la muerte es una buena medida de cómo está nuestra alma. La gente que vive en paz, que está en gracia, como el padre Loring, el hombre, me acuerdo, que en su último vídeo ya con 93 años, decía, que digo yo que no me quedará mucho aquí. Casi que quería morirse. Sin embargo, la gente que vive en pecado mortal es que no quiere ni hablar de ella. Hoy día en los tanatorios es que ni ves al difunto, te lo separan allí con una mampara, te lo dan en una caja, mejor ni hablar siquiera, ¿no? Ya no digamos en los telediarios que ni se habla del destino final. Pero Hay luego que también, prepararse. Agustín, perdona, luego también te encuentras con personas que parece que no le tienen ningún miedo a la muerte, y eso que objetivamente, en teoría, están en pecado mortal. ¿Cómo es posible que, no, yo no tengo ningún miedo a la muerte? Eso es una inconsciencia total, ¿no te parece? Sí, eso es porque tienen tal capa de pecado encima que que no se dan cuenta. O sea, tienen ya el corazón tan endurecido que ya ni sienten ni padecen. Están ya en una vida de pecado. Ahí esos pecadores empedernidos, luego el Espíritu Santo sopla por donde quiere, pero de antemano lo tienen muy difícil, porque el camino que tienen que desandar es altísimo. Es aquello de tener una conciencia muerta, que no te reprocha nada, pero porque está muerta, no por otra cosa, ¿no? Claro. Y sin embargo creen que duermen tranquilos, con la conciencia tranquila. Sí, porque además como esa gente las cosas del mundo les suelen ir bien normalmente,
o, bueno, no se plantean nada, quizá tengan éxito profesional, dinero, belleza, amistades, diversión, quizá tengan eso, pues no se plantean nada más. Claro, cuando eso se acaba, porque eso algún día se acaba, ahí viene la angustia tremenda. Y bueno, y vuelvo a decirlo del principio, que nadie piense que, bueno, gano el mundo y luego hago un cambio de raíl, ¿no? Como la vía del tren, cambio de vía y ahora me cambio y me voy al cielo. No, veremos que eso no es nada fácil. Vamos, yo diría que es casi imposible. Hay que prepararse para la muerte. Hay que prepararse. San Alfonso María de Ligorio, un doctor de la Iglesia, en sus obras, insistió mucho en que es muy difícil hacer una buena confesión postrera. Yo recomendaría a todos los doctores de la Iglesia, a todos los padres, pero en este aspecto, de los que yo he podido conocer un poco por encima, San Alfonso María de Ligorio se lleva la palma, en cuanto a decir las cosas como son. No es nada fácil hacer una confesión postrera, ni muchísimo menos. Es muy difícil. Así que esa gente que piensa que al final se salva, como decía el Padre Pío, no. Yo he traído aquí, bueno, el ejemplo de los famosos, bueno, el buen ladrón y el mal ladrón, que la tradición nos ha dejado sus nombres, Dimas y Gestas. Ninguno fue al purgatorio. No hubo purgatorio para ninguno. Dimas, San Dimas, fue al cielo directamente. Y Gestas, pues fue eternamente condenado. Los dos estaban en una situación idéntica, crucificados y junto al Señor. Bueno, ¿qué pasó ahí? Uno tuvo buena suerte y otro mala suerte. O uno fue listo y otro fue tonto. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Porque en igualdad de condiciones, que uno vaya al cielo y el otro al infierno, no, por supuesto que no es cuestión de buena suerte ni mala suerte, ni de ser listo ni tonto, ¿no? Es que el buen ladrón hizo la confesión perfecta. Si analizamos, él se hizo un examen de conciencia de cuál había sido su vida, la había visto, su vida de pecado, la confesó, se dolió muchísimo, él no quería, ni siquiera quería salvarse. Él estaba arrepentidísimo, él reconoció a Jesús como su Salvador y le pidió perdón y le pidió estar con él y bueno, y luego cumplir la penitencia, ya te digo, si estaba cumpliendo la penitencia en el madero. Claro, hizo una confesión perfecta. El Señor en su divina providencia nos ha querido dejar a estos dos personajes bíblicos, al buen ladrón y al mal ladrón. Pero yo es que he oído que qué suerte tuvo el buen ladrón. ¿Cómo qué suerte? Es dificilísimo, pero no imposible. O sea, por eso también sería un pecado contra el Espíritu Santo desesperar. No. Sí. Pero el otro, hombre, el otro mal ladrón no cumplió nada de eso, acumuló pecados contra el Espíritu Santo, desesperación, blasfemia, tentó a Dios, obstinación, lo que quería era que lo desclavaran de la cruz y seguir viviendo con sus maldades. No fue capaz. No, hombre, y más cura que tuvo ese mal ladrón que el propio Señor, pues ya me dirás tú, no lo va a tener nadie. A su ¿no? lado. A Sí. su lado. Vamos, más cura que el Señor a tu lado en el momento de la muerte. Pues nada, se condenó. Entonces nos tienen que servir los dos, el buen ladrón y el mal ladrón, como ejemplos para la posteridad, de que todo es posible, pero que es muy difícil. Y que no pensemos que al final yo os agarro un rosario, que os llamo a un cura. No, no, eso no es así ni mucho menos. Y luego, por último apartado, pues podemos hablar de los pecados mortales que son de especial gravedad y que eso merecen mención aparte. Bueno, está el grupo de los pecados contra el Espíritu Santo, que son 6, ¿no? La envidia de la gracia ajena, o la serpiente en el jardín del Edén, ¿no? La envidia, ¿no? Sí. Presunción, desesperación, negación de la verdad, llamar blanco a lo negro, negro a lo blanco, Sí. obstinación e impenitencia. Bueno, pues esos 6 pecados imposibilitan el recibir la gracia y el perdón. Lo imposibilitan. Sí. Mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer examen de conciencia todos los días. Claro, examen de conciencia, pero primero hay que tener formación. Es que todo está relacionado. Si alguien no tiene formación ninguna, pues se le pasa la vida en otras cosas, ¿qué examen de conciencia va a hacer? Es como si yo, no sé, me dicen que examine algo de lo que no tengo ni idea. Pues no voy a saber encontrar los fallos, ¿no? Exacto. Claro, si quieres explicar algo, Arturo.
En el Catecismo de San Pío X creo que es donde están recogidos estos 6 pecados para el que los quiera leer detenidamente. Yo aquí también los había anotado, pero animo a la gente a que visite el Catecismo de San Pío X, que los busque, como tú muy bien has dicho. Desesperanza de la salvación. Ocurre cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación encontrando que no hay salvación, no hay más salvación para ella. Queda convencida de que no hay solución y que su destino es el infierno. Y entonces dice que no se confiesa porque cree que no vale la pena y que está definitivamente condenada. En todos y cada uno de estos 6 pecados, como tú has dicho, tienen en común que al final, por una razón o por otra, no se confiesa la persona. No se confiesa. No confesarse o confesarse mal es horroroso. Sí, hay que confesarse bien, hay que... además, hay gente que dice, es que me da vergüenza, pero si eso, es que claro, te tiene que dar vergüenza. Sí, sí. Claro, es buena señal. Es que dicen que el demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para que no te confieses. Cuando vas a confesarte te devuelve la vergüenza y así no te confiesas. Sí. Dice Claro. como que te pone San Alfonso María de Ligorio, dice en ese libro que se llama Preparación para la muerte, dice que te pone la mano en el cuello, así cuando vas, como el lobo cuando le mete, o sea, le muerde en el cuello a la víctima, a la oveja que quiere devorar, pues algo parecido cuando vas a confesar y entonces el demonio como que trata de callarte para que no cuentes los pecados. Sí. Sí. Yo creo que la parte más difícil de una buena confesión es el hacer bien el examen de conciencia y el Sí, dolerse de los pecados. Eso totalmente. requiere formación y requiere humildad y Sí. requiere mucha fe en el Señor. Y una Una gran... vez que se hace eso, lo demás viene ya más rodado. Sí, sí. Sí. Pero hay que hacer eso. Hay que hacer todo eso y luego en el momento ya de la verdad tener la humildad de humillarse delante de un hombre que sí, es un hombre, pero es un ministro de Dios. Tú tienes que pensar que te estás humillando delante del mismo Dios representado en ese hombre, que puede Sí, ser, que puede ser más pecador que tú, pero ahí está el mérito. Ahí está el mérito también en que tú tengas la humildad de entregar tus pecados a Dios, porque Dios quiere que sea así a través de su sí. ministro. Es importante buscar también, en la medida de lo posible, pastores tradicionales. Hay sacerdotes modernistas que pueden decirte, bueno, eso no es pecado, ¿no? Por Sí, ejemplo, como sí, me dijo una vez un amigo, no, es que ese dice que si no reza el rosario no es pecado y no pasa nada. Bueno, sí. sí, no es pecado, pero, hombre, el sacerdote en confesión no puede decirte no pasa nada porque da la sensación de que estás perdiendo el tiempo si lo rezas. Hay Sí. que buscar sacerdotes tradicionales, de buena doctrina, justo los que no encajan con la prédica de este pontificado, de que ya hablamos en Sí. el programa anterior. Bueno, luego, si te parece, te termino de leer estos pecados contra el Espíritu Santo. El segundo, que tú decías, la presunción, presumir de salvarte sin merecimientos. Es cuando la persona se considera tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo, poco más o menos, y que por eso, por más que haya hecho algún pecado, Dios la va a perdonar sí o sí. Implica un sentimiento de orgullo, considerando que está salvada por lo que ya hizo en la vida, ¿no? Entonces te puedes descuidar por esa presunción te puedes descuidar y te puedes sacar del camino el pecado al final, ¿no? Y al final no se confiesa porque lo considera innecesario. Si ya estoy salvado, ya. Que es lo que nos están vendiendo hoy en día, lo que decías tú de los momentos de los funerales, ¿no? Como ya está salvado, todo el mundo bueno, todo el mundo va para el cielo, sí, sí o sí, ¿no? Esto es muy peligroso también. Claro. Bueno, y también, no sé si quieres decir algo más, Arturo, de algún pecado contra el Espíritu Santo. Sí, los digo O ya brevemente. sí, Negar sí, la verdad conocida como tal, y al final la persona encuentra que está correcta y que esa certeza es absoluta y considera que sabe más incluso que la propia Iglesia. Luego, otro sería cuarto, la envidia de la gracia fraterna. Cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios da a otro, el envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra Dios. Es el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia y entonces la persona no se confiesa porque se rebela contra Dios y no tiene arrepentimiento en su corazón, que es lo que tú decías, la necesidad del arrepentimiento. Luego, la obstinación en el pecado, al final terminas amando pecar y quieres continuar pecando y por eso no te confiesas. Y el último es la impenitencia final. La impenitencia final no te confiesas porque rechazas a Dios hasta en la hora postrera, ¿no? claro, es que hay que
rechazar cualquier idea que te lleve a eso. Yo también una vez leí que alguien decía, qué pena que esto no sea pecado. Qué barbaridad, qué necedad tan grande decir eso. Es que ni de broma se puede decir eso. Porque si es pecado es porque ofende a Dios. Entonces, ¿cómo que qué pena de que esto no ofende a Dios? Pero tú eres el que vas a decirle a Dios cuándo se tiene que sentir ofendido y cuándo no. En fin, aquí hay que ser muy humilde y amar la sana doctrina, porque Sí. si no se ama la sana doctrina, terminará uno, pues, como mi profesora esta anglicana, opinando de esa manera. Sí, Eh, Agustín, al final los pecados contra el Espíritu Santo son pecados de pura maldad, no tanto de debilidad, sino de maldad. Porque sí, débiles somos todos, y en un momento dado puedes caer en una tentación o lo que sea, todos. Pero ya el pecado contra el Espíritu Santo es ya empeñarse en una actitud pues, que termina siendo más maliciosa que de debilidad. O sea, la voluntad de la persona está endurecida de tal manera que ya claro. jamás confesará porque no se quiere confesar, ya no quiere confesarse, no quiere salir de la situación, no, dice que Dios no puede salvar a quien no, y que en definitiva no se quiere salvar y por eso mismo no tiene perdón, ¿no? Efectivamente. Y como los fariseos a los que iba dirigido el versículo con el que hemos comenzado, verían los milagros del Señor, oirían su prédica, el dominio y la exposición impecable de la Escritura, ni por esas. Pues, por eso el Señor les dice que morirán en su pecado. Oye, yo te preguntaría ahora, Agustín, una cosa. ¿Y tú no piensas que los pecados contra el Espíritu Santo están de alguna forma en el espíritu del mundo, de la sociedad, dominando a la sociedad ese espíritu? Sí, sí, y además es que se ven ya como algo normal. Ya cada vez asustan menos. Está impregnado el ambiente, en los medios de comunicación, en las costumbres, bueno, la política ya ni hablamos, ¿no? Sí, está por todos lados, ¿no? Muy, con diversas formas, pero claro que hay pecado contra el Espíritu Santo, por supuesto que hay. El mundo va mal, salvo excepciones, en Europa, salvo Polonia y Hungría, digo como país, ¿eh? Luego, claro, en cada país puede haber reductos muy buenos, pero Europa está muy mal. Europa, que en 7 siglos atrás se llamó la cristiandad, Sí. pues está fatal. Oye, ¿me puedes explicar esto que decía San Juan en la segunda carta? Dice dice pasiones de la carne, codicia de los ojos, soberbia de la vida. ¿Puedes explicar eso? Pasiones de Sí, la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida. sí, se ha entrecortando un poco. Sí, esos son los tres, bueno, enemigos clásicos del alma. La carne, los ojos, es el afán de poder, de tener, de poseer, y la soberbia es el rebelarse contra el plan de Dios, el rebelarse contra los mandamientos, contra la palabra, el rebelarse, el no querer. Entonces, en esas tres direcciones, el hombre puede pecar, ¿no? Como si fuera una especie de ejes isométricos, eh, claro, ojos, soberbia de la vida y la carne. Y dice San Juan que si alguno ama todo eso, ya no está en el amor del Padre. Claro, Sí, tiene, claro, es que no se puede servir a dos señores. Esto siempre se ha pensado que solamente era para el dinero, pero esto abarca todo. claro. No se puede. Es que el Señor vino a rescatarnos de todo eso, del pecado, de todas sus variantes, ¿no? Del mundo, de la carne, del demonio. Demostró su poder sobre la vida, sobre los demonios. Abarcó todo. O sea, entonces, claro, no podemos pensar que se dejó un resquicio o que se le olvidó algo en el temario. De hecho, en su plan perfecto de salvación, lo último que dijo en la cruz es todo está cumplido. Ya no le había quedado nada más, por decir, por eso en la cruz habló poco, además de que prácticamente ni podía respirar, pero es que ya estaba todo dicho, todo Bueno, hecho. creo que lo que estás diciendo ahora es muy oportuno para recordarnos, como dice San Juan de la Cruz, que la revelación ya está totalmente hecha y que no hay que esperar nuevas revelaciones porque ahora nos No. encontramos tantos supuestos profetas, tanta supuesta gente que vienen a traer cosas nuevas y la gente les sigue. Terrible. Sí, falsos profetas, eso Sí, ha estado siempre, el propio Señor nos advirtió, otros vendrán,
incluso dentro de la propia Iglesia Católica, que es lo dolorosísimo, porque a mí que aparezca la Iglesia de la futurología de no sé dónde, bueno, pero que dentro de la propia Iglesia Católica el enemigo está dentro, como dijimos en el anterior programa. Traten de reinventar lo que ya está reinventado. No, hay que ser fieles a la sana doctrina. Yo no soy ni mucho menos experto ni gran conocedor, pero los que estamos vivos en 2020, poco hemos conocido de la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II. Pero yo sí he podido leer y profundizar un poco en ese magisterio de los últimos 200 años, para no remontarme a los primeros padres de la Iglesia, que también, por supuesto, y son papas maravillosos. O sea, desde Gregorio XVI, León XIII, Pío IX, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, bueno, todos, ¿no? Tienen unas encíclicas, además se tuvieron que partir la cara contra masonería, Sí. comunismo, liberalismo, el relativismo, bueno, Sí. contra todo, ¿eh? Contra todo. O sea, y eso no ha cambiado. Y ahora que vengamos a tratar de destejer todo eso, no, eso es La una iglesia, doctrina. la iglesia del nuevo paradigma, ¿eh? Contra la iglesia del nuevo paradigma que hay que ponerse la vacuna de la suma antimodernista, que es un trabajo muy bueno que recoge Sí, encíclicas y documentos de todos estos papas, la suma antimodernista. sí, sí. Hay que, bueno, ya después de lo que dijimos en el primer programa, pues no se va a extrañar nadie de que digamos que la falsa iglesia es la liderada por Francisco, que hay que huir de esas líneas doctrinales y que hay que aferrarse a la tradición, al magisterio, a la doctrina, a eso. Hay que aferrarse a la revelación, de beber de buenas fuentes y huir de curas modernistas, bueno, curas o no curas. Hay que huir, ¿eh? Hay que huir porque es que te confunden y el mundo no ayuda, luego uno tiene su propia contradicción de la carne, está desgraciadamente el fomes peccati, o bueno, no desgraciadamente porque es algo que Dios ha puesto. Entonces hay que... el otro día oía yo a un periodista Ponte y un decía... poquito, perdona, ponte un poquito más en el Sí, centro. No, en el centro simplemente, eso, en el centro de la imagen, ahí, ahí, sí. ahí. Decía este periodista que en su juventud cuánto apostolado baldío había hecho. Sí. Pues hacía, no sé, reuniones un poco tontas, excursiones, pero no, bueno, pues todo eso es mucha pérdida de tiempo. Ya queda muy poco tiempo para que suceda lo que tenga que suceder, así que no está la cosa para perderlo en tonterías, hay que ir al grano y a lo importante. Sí, yo si te parece, en 3 puntos creo que se puede resumir lo que es todo esto que estamos hablando de el pecado que hay en la sociedad contra el Espíritu Santo y todo eso. No sé si tú querías añadir algo más, pero sería el rechazo de la verdad en primer lugar, ¿eh? Incluso Sí, los candidatos de los partidos políticos principales de España, yo lo he visto en los periodos electorales, se jactan de ser ateos, dicen que son ateos, sí, encantados de decir que son ateos. Primero, sí. rechazo de la verdad. Segundo, la negativa al arrepentimiento. ¿Eh? Y el tercero, la obstinación en el mal. Son características que están en todos los pecados contra el Espíritu Santo y de los que hoy la sociedad poscristiana presume. Sí, presume y se ríe. Yo he oído incluso a bueno, a una persona que vive por aquí decir, no está casado, tiene una hija o dos, me parece, y muerto de risa, jaja, no, es que vivimos en pecado, jaja, pero ¿cómo? Jaja, y encima se ríe. Y el otro, el que lo oía, pues sí, claro, no, bueno, tampoco tendría nivel, quizá ni era el momento para enmendarle la plana. Pero yo, por ejemplo, tengo amigos, un par de ellos, que están casados por lo civil, por la situación, pero ellos son, en fin, creyentes tibios, pero bueno, se casaron por lo civil un poco porque no les dio tiempo a prepararlo. Bueno, son excusas malísimas, pero en fin. Yo se lo digo a ellos, ¿eh? Digo, oye, tú ya te puedes tirar toda la vida con tu mujer, que para Dios no es tu mujer, ¿eh? Y Dios te lo va a preguntar algún día, ¿eh? ¿No? Y no te vale la excusa de que tengo que organizar la boda y me cuesta un dinero. No, que hables con un sacerdote. Si estás casado desde hace 15 años y tienes hijos, lo tuyo está claro, que soy una familia civil. O sea, es que esto no puede ser así, porque tú ahora mismo, este amigo mío o estos dos amigos no pueden acceder a los sacramentos.
porque están en una unión ilegítima. Así que, bueno, pues y se ha perdido. Esa sensación de pecado se ha Sí, perdido por completo. totalmente, totalmente, totalmente. Es que el espíritu de eso, lo que tú decías, el cine y todo eso, pues te vende constantemente el pecado mortal como algo apetecible, como algo que está bien, que no pasa nada y que es una conquista de la sociedad. El pecado mortal es una conquista de la Sí, sociedad. Y como dice el Catecismo de Juan Pablo II, el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Fíjate que pone a un lado el pecado mortal y a otro el amor. Y hoy en día le llaman amor a lo que es pecado mortal, cuando está en otro lado, aquí, sí. en un lado el amor y en otro lado el pecado mortal. Se manipula porque el amor del mundo no tiene nada que ver con el amor que brota del corazón traspasado de Cristo. Ahí está. El mundo promete felicidad y facilidad. El mundo miente mucho, es muy injusto. Esto, el patrocinio lo dice y dice, y por eso Dios lo humilla y lo castiga, que esa otra. Ahora no se puede decir que Dios castiga. Pues sí, claro que castiga. Eh, Cuando nos portamos mal, cuando rechazamos su plan, cuando nos abrazamos al mundo y a sus pompas y a sus engaños, a nuestras apetencias. Hoy día, además, como hay tantísimas ideologías, tendencias, esta época de la información y de Internet es buenísima si se sabe usar bien, pero como no se use bien, te vuelves loco ya no sabes ni a dónde darle. Sí. Y el mundo está en eso. Sí. De hecho, estos canales son minoritarios. Cualquier youtuber que hable de lo que sea tiene muchísimo más Total- seguimiento, Totalmente, totalmente. Tienen. claro. Pero Sí, bueno, luego el día de mañana no, el señor no le va a preguntar por si vieron en tal o cual película, o sea, el señor nos va a preguntar por lo importante, no nos va a preguntar por las cosas mundanas, eso no puntúa. Bueno, y luego en la sociedad española, si te parece, pues yo creo que se dan los 4 pecados que claman al cielo, que son el homicidio del inocente, aborto, embriones fecundados, eutanasia, uniones carnales contra el plan de Dios. Aquí, bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Además, creo que por estas fechas se celebra el día este del orgullo gay, la ideología de género esta satánica. A mí me da igual que me digan que soy homófobo. Yo no soy homófobo, yo soy católico. Y la ideología LGTBI es satánica. y Y es todo se perdón, mantenga ahí se va a Agustín. condenar. Perdón, Agustín, es todo lo contrario. El católico es el que ama realmente al homosexual. Un verdadero católico, obviamente, ojo, ojo, también hay malos católicos. Un verdadero católico, un buen católico, le ama al homosexual porque le dice, mira, hijo mío, ¿tú quieres ser feliz? ¿A que sí? Sí, quiero ser feliz. Pues si quieres ser feliz, tienes que vivir en Cristo, tienes que guardar la palabra de Dios, tienes que respetar lo que Dios te ha dicho que es el camino para ir al cielo, porque si tú quieres ir al cielo, Sí, es como si tú quieres ir a Madrid. Pues si tú quieres ir a Madrid, no vas en dirección a Cádiz, claro, tendrás que ir en dirección a Madrid. Pues esto es lo claro. mismo. Si tú quieres ser feliz, pues entonces el católico lo único que es lo que hace es enseñar el camino de Cristo, con su pobreza, pero le trata de mostrar el camino de Cristo, de la felicidad. Y no es otra cosa, si no es otra cosa. La gracia de Dios todo lo puede. Todo lo puede. Y de hecho hay casos, hay testimonios de homosexuales activos que han salido de eso, claro que sí, de gente que tenía otros vicios, otras adicciones, por supuesto que sí, es posible, es posible. Sí, sí, hay un canal de YouTube muy bueno de un chico que era homosexual y que tuvo una conversión, Frank se llama, Sí, y cuenta su testimonio y cómo le cambió la vida. Y no para de dar gracias a Dios porque él ahora sí que se siente de verdad feliz y en paz. Porque si no tienes la paz en el corazón no puedes ser feliz, por mucho que te autoengañes. Y sí, con respecto a lo que hablabas antes, recordaba las palabras también de este argentino, de Antonio Caponeto, lo que tú estabas diciendo al principio, de la sociedad, cómo nos quiere manipular los gerifaltes, los estados, los gobiernos, cuando ellos son deicidas, él dice, son deicidas porque van contra el decálogo y son homicidas porque van a favor del aborto y contra la vida. sí. Es que el decálogo, Dios es imperecedero. O sea, Jesús vino a refrendar, a perfeccionar. O sea, bueno, y como toda esta ideología de género, como no podía ser de otra manera, ataca al decálogo, va contra parte del decálogo, pues eso no. Es que Dios es eterno, que Dios
no entiende de modas, de que aquí a uno se le ocurra porque en 1969 en Los Ángeles se reunieron unos a celebrar el día ese. Ah, dice, venga, vale. Los hippies, los hippies. Sí, como si eso fuera que, se inventó el fútbol en el siglo XIX, y Dios, no le parecerá mal que se haya inventado el fútbol, ¿no? Pero estas cosas no las puede aprobar Dios. Claro que no. Bueno, entonces, Luego también, recapitulando, los 4 pecados que claman al cielo, ¿cuáles son? sí, Brevemente. homicidio del inocente, aborto, embriones fecundados, la eutanasia, uniones carnales contra el plan de Dios, y si además se adoctrina a los menores, eso ya es terrorífico, que es lo que se está haciendo. La opresión del débil. El Antiguo Testamento ponía el ejemplo de los débiles de esa época, porque en esa sociedad eran representados por la viuda y el huérfano. Sí. Hoy día, poniendo el paralelismo, que es de mucha actualidad, con esto del coronavirus, pues la viuda y el huérfano podrían ser los ancianos que han muerto solos, abandonados, asfixiados, sin recibir los sacramentos, bueno, auténtica tragedia. Y los niños, los pobreticos niños, que están sin ir al colegio, sin salir a la calle, metidos en un piso viendo las pantallas todo el día. Sí, sí. Eso es una opresión la que hay hoy día. Claro, se habla mucho de los más débiles, mentira, más débiles ni más débiles. Y luego la opresión del obrero. Eso, bueno, es que además estos 4 en los gobiernos comunistas y socialistas es que no falta ni media, ¿eh? O sea, van bien servidos de los 4. La opresión del obrero, claro, por supuesto, porque bueno, sería un tema socioeconómico, ¿no? Más profundo, pero en un sistema comunista, como la productividad es muy baja, los sueldos también son bajos, en paralelo, además, es fácil conseguir una ayuda, una subvención, con lo cual se penaliza el trabajo. Claro, ahí se va descuadrando todo. Se cometen injusticias, porque injusticia no solamente es pagar un sueldo miserable, que por supuesto que lo es al obrero. Injusticia también es darle dinero a alguien que no lo merece, que tiene que pagar otro, para que no trabaje. Y se encarezcan los precios de lo que hay. Terminemos como en Venezuela. O sea, todo ese sistema, que además está condenado por la Iglesia, lo puedo decir porque está condenado por la Iglesia. Yo aquí vengo como católico. El comunismo y el socialismo, y el liberalismo y el capitalismo también, porque no pensemos aquí que, no, el liberalismo y el capitalismo, bueno, ahí podríamos poner a Poncio Pilato como liberal y a Judas Iscariote como el capitalista. O sea, vamos, que ya siempre han existido ese tipo de personajes, ¿no? O como el rico Pulón, ¿no? Claro, sí, el rico Pulón. Yo no he sido y bueno, desatendía y no quería saber nada del que sufre, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pues yo creo que esta sociedad, España, pues tenemos este gobierno, que es verdad que ya venía la cosa renqueando de años atrás, porque otros gobiernos de otro signo no hicieron mucho tampoco por revertir esta situación. Al final es, sí, desde luego la Constitución y todo esto, pero que relegan a Dios todo lo que no sea darle a Dios el lugar que se merece, pues está condenado al fracaso. Claro, yo el otro día a mi esposa se lo decía, es que además de mandamientos, los mandamientos, sí, pero además hay muchísimos mandatos imperativos, no solamente son los 10 mandamientos. Y uno de ellos, que fue el último que dio el Señor, tenemos que pensar la importancia, porque cuando uno da la última instrucción antes de irse en su ascensión, es el establecimiento del reino sociopolítico de Cristo en la tierra. Sí. Eso es un mandato. ¿Y qué se está haciendo? Todo lo contrario, se aparta a Cristo, se le elimina de todo. O sea, estamos yendo contra la palabra, contra el verbo, contra Dios. Por eso estamos haciendo. Sí. Hablan mucho de los delitos de odio, que es una cosa que se han inventado para poder meter en ese saco todo aquello que no les guste escuchar, las verdades que no les guste escuchar, y sin embargo la cristofobia, que es lo que verdaderamente impera, eso no. No, eso no existe. Ahí, ya está. Y en paralelo tenemos, aparte de nuestra jerarquía, con las payasadas estas de en fin, elevar la hostia consagrada con guantes, sí. el gel hidroalcohólico, que yo lo he visto ahí en el altar, junto a las ofrendas, bueno, mascarilla, suprimiendo procesiones, cerrando las iglesias. Esta es la iglesia del acompañamiento, la iglesia en salida del Papa, sí. Y de la Conferencia Episcopal Española, sí. Que ha dejado
abandonados y tirados a los fieles, salvo honrosas excepciones, que aquí el cura que sale por libre se arriesga a que le peguen un guantazo. Pues esta es la iglesia que ha dejado abandonado. Es que, yo se lo decía el otro día a mis amigos, por mucho que nos duela, esta conferencia episcopal española ha hecho lo que no han hecho ni los comunistas ni los socialistas: cerrar las iglesias. Exacto. Luego ya los comunistas y los socialistas parece que han aprovechado ya para prohibir las procesiones, pero eso ha sido después. Sí. Después. Que una conferencia episcopal española vaya más lejos y se anticipe al gobierno social comunista. Bueno, porque indica que están en la misma onda realmente. Así son falsos pastores, son tibios, son del mundo, querrán congraciarse con el jefe del Vaticano. Sí, bueno, ya vimos lo que pasó con Franco, que cuando lo quisieron sacar de la tumba no dijeron nada, no se opusieron en absoluto, cuando Franco hizo lo que hizo por la iglesia y por los curas. Bueno, si no hubiera sido por Franco, esto es como lo de ser homófobo. Me da igual que me digan homófobo, me da igual que me digan franquista. Bueno, es hacer justicia, claro, a un personaje histórico. Hombre, es que salvo España. Claro. Es que si no hubiera sido por la guerra que ganó Franco, hubiéramos terminado, pues un país satélite, como ya pretendían, la Segunda República. La Segunda República, que hay un dato, porque cuando se habla de la Segunda República, como la gente no tiene ni idea, no había transcurrido ni un solo mes desde la proclamación de la Segunda República, que se proclamó en abril del 31, y en mayo del 31 ya se estaban quemando conventos. Esa era la Segunda República. O sea, que a mí ahora me digan que Franco fue el malo. Sí, sí. Sí, el malísimo fue. Hombre, que tendría sus cosas, claro, hombre, por supuesto. Pero lo que es una vergüenza es que los obispos no hayan defendido a Franco para nada, en absoluto. Se hayan lavado las manos como Pilatos. Eso es lamentable. Cuando tiene la máxima condecoración que le dio Pío XII, un papa le dio a Franco la máxima condecoración que se le puede dar a un católico. Sí, pero bueno, ahora a todo lo pasado pues se desentierra y bueno, ya está. Eso es remover la historia, que además es absurdo. Remover la historia no sirve de nada, nada más que para revivir odios y rencores, para confundir, para hacer leyes partidistas, para que alguien trinque dinero, una ruina. Bueno, Arturo, pues por mi parte, no sé si quieres algo más. Yo por mi parte, nada, darte las gracias por tu trabajo, por tu testimonio, por tu valentía, por dar la cara, pues por no esconderte como la mayoría de los católicos que se esconden, especialmente los que tienen la obligación de no esconderse, que son los sacerdotes, pero vamos, ningún católico tenemos que escondernos, todos somos débiles, todos somos pecadores, pero todos tenemos que luchar por la conversión y por tratar de agradar a Dios antes que a los hombres, como dice San Pablo. Si yo todavía tratara de agradar a los hombres en vez de a Cristo, pues ya no serviría a Cristo. Y si no servimos a Cristo, ¿para qué servimos? Como decía San Felipe Neri, quien no trabaja para Cristo no sabe para lo que trabaja. Quien no vive para Cristo, ¿para qué vive? Para nada, pues para el demonio, el mundo y la carne. Y al final esto se acaba porque nuestros días están contados y no hay vuelta atrás, ¿eh? Es que bueno, eso es como lo de la pasión del Señor. Nuestro razonamiento, nuestro raciocinio humano no abarca, ¿no?, a lo que es el concepto de eternidad. Pero eso que ha dicho Francisco, que dijo de que las almas de los condenados se destruyen. Se extinguen, qué horror, qué horror. Otra más, no se destruyen, claro que no. El Señor dice, nos lo dice bien claro en el Evangelio, que no, que eternamente, al fuego eterno. Dios es eterno. Y dice, Dios es un Dios de vivos, y sabemos que es dogma de fe que las almas son inmortales. De hecho, como enseña el catecismo, cuando tú mueres, el alma no muere, lo que muere es el cuerpo. Y luego, el día del juicio, nuestro cuerpo, porque el alma es inmortal, el alma no puede morir. O sea, cuando tú mueres, tu alma se sale del cuerpo, y tu cuerpo es el que muere. Y el día de la resurrección es cuando Dios, con su poder, que para eso es Dios, unirá a tu cuerpo con tu alma, aunque sea ceniza o sea lo que sea, y tendrás un cuerpo glorificado, o bien para gozar eternamente de Dios, o bien para ser eternamente castigado. O condenado, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque tú has elegido el no Dios, Es que Dios respeta tu decisión. Sí, la respeta totalmente. Y llega un momento, antes hemos hablado de la pasión del Señor, que puede pasar lo que le pasó a Judas,
que esto es terrorífico. No me refiero a que se desesperara y se ahorcara, que eso sí, claro que lo es, pero yo creo que el Señor llega un momento que ya lo da por imposible. O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar para que ya el Señor ya no pueda hacer más? Sí. Ya lo hemos negado, es pecado contra el Espíritu Santo. Ya, entonces, abusar de la misericordia de Dios, no hay que abusar ni muchísimo menos. Es un don, la misericordia, la gracia de Dios. En esta semana, precisamente, el viernes es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Todavía estamos en el tiempo de la misericordia, pero quedan pocos años ya, de tiempo de la misericordia. Así que hay que tomárselo, pero muy, muy en serio. Porque luego ya va a llegar el tiempo de la justicia, que es dogma de fe también. Ante todo hay que procurar ponerse en gracia de Dios y no dormir, como decía el padre Lorin, en la cama con una víbora, que eso es dormir en pecado mortal, dormir con una víbora, que Dios no lo permita. Señor, ten misericordia de nosotros, danos el don, la gracia del arrepentimiento, la gracia de la contrición perfecta, dolor de los pecados, y que hagamos una buena confesión cuantas veces sea necesaria, que nos pongamos en gracia. Danos, Señor, la gracia también de la santa perseverancia. Amén. Pues sí, Arturo. Bueno, te El doy padre muchas... Loring, qué buen jesuita era el padre Loring. Sí. Ya podría Jorge Bergoglio aprender de este jesuita, del padre Loring, que en paz descanse. Que en paz descanse y que interceda por nosotros. Yo pienso que un hombre que tanto se sacrificó y pidió por las benditas ánimas del purgatorio, como él siempre insistía, que era un acto de caridad fundamentalísimo pedir por las benditas ánimas del purgatorio. Él incluso contaba en alguna anécdota que se había levantado de madrugada porque se había olvidado de rezar por las ánimas y se levantaba para rezar por las benditas ánimas del purgatorio. Este hombre, yo estoy convencido que estará seguramente en el cielo, y le pido que interceda por nosotros, que nos dé esa capacidad, ese coraje que él tenía para predicar y para dar ejemplo, ¿no? Sí, porque tenía sentido del humor, pero decía unas verdades enormes. Decía, ¿que no crees en el infierno? Pues cuando te mueras te vas a enterar. Decía, tú no te preocupes, que no crees, no te preocupes, que no te preocupes, que ya te enterarás, ya te enterarás. Sí, pues hacen falta sacerdotes como el padre Loring, sí, hacen falta. Bueno, Agustín, pues nada, muchísimas gracias por esta segunda entrega que nos has querido compartir generosamente. Te invitamos para una tercera que Dios sabrá cuándo pueda ser y de qué tema tú ya lo piensas, a ver qué se te ocurre que sea de interés para toda la audiencia, para la formación de todos nuestros televidentes y nada más, que si unas últimas palabras que quieras decir como resumen final. No, nada, agradecerte tu invitación, Arturo, y a los suscriptores del canal. Y bueno, que nos volveremos a ver, si Dios quiere, en sucesivos programas. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Dios te bendiga. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de las guerras. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros. que recurrimos a vos. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.